Buenas noches, jóvenes, y bienvenidos a su clase del 24 de agosto del 2022. Su clase didáctica de la química, paralelo 5 segundos. El día de hoy vamos a alternar la temática, ¿no? Y lo vamos a hacer con la parte de estilos de aprendizaje. Esto también es muy importante combinarlo, por cuanto, como se menciona en la política del curso, esta clase no es técnica en su esencia, es una combinación, ¿no? Cuando se habla de didáctica de la química es la forma en que nosotros podemos enseñar o llegar a los estudiantes, ¿no? En este caso se le aplica a la química en términos generales, pero las metodologías, las estrategias, es muy importante también revisarlas. De manera que vamos viendo un texto. Por supuesto, yo se lo voy a enviar a Billy y también voy a dejarlo colgado en el campus virtual para que ustedes lo tengan al alcance y por supuesto revisarlo, ¿no? Porque será parte del examen, por supuesto. Entonces, vamos a revisar lo que corresponde a los estilos de aprendizaje y las metodologías de enseñanza, justamente para mejorar los procesos educativos, ¿no? Este manuscrito le corresponde a la profesora María Shirley Pulido. Me parece un buen abstracto sobre la forma que nosotros podemos, las formas que podemos encontrar para enseñarle a los estudiantes. Entonces, voy a ampliarles el tema de las estructuras. Y entonces aquí hay tres puntos o ejes importantes que se deben de considerar en la selección de la estructura metodológica. Hay una cita en la parte superior, ¿no? Donde menciona que la estructura metodológica no es otra cosa sino la reorganización de los conceptos. Sea cual fuera la asignatura que quiero yo enseñar, yo requiero organizar conceptualmente. Y lo hago justamente en base a la necesidad de los alumnos. Se habla de que la estructura metodológica es una especie de cadena. Una cadena que va a unir los contenidos curriculares con la estructura cognitiva del alumno. Entonces, ustedes logran ver ahí un eslabón, una cadena que tiene tres argollas, ¿no? La parte conceptual, la parte metodológica y la parte cognitiva. Entonces, voy a hacerles unas preguntas a ustedes. Ellen Argüello, la señorita Argüello, abra por favor el audio. ¿Por qué considera usted que la parte conceptual es un eslabón importante de esta cadena? No nos enfoquemos a la química, a la biología. Pensemos en términos generales. ¿Por qué la estructura conceptual es importante? El resto de personas también vaya pensándolo, ¿no? Yo creo que porque mediante los conceptos
tenemos la definición de cada cosa. Sin ellos no tendríamos alguna idea de cómo empezar a estructurar alguna materia, por ejemplo, o alguna definición. Bueno, buen punto. Veamos el otro eslabón, que es la parte cognitiva. ¿Por qué dentro de esta cadena es también importante y va, digamos que a la par, ¿no? Con la estructura conceptual y la estructura metodológica? ¿Qué puede opinar de eso, señorita Nicole Cortés? Señorita Nicole Cortés. Abra audio. Señorita Nicole Cortés. Nada, ayúdenle, ha dejado abandonada esa Nadia Ordóñez. Señorita Nadia Ordóñez. Señorita Nadia Ordóñez, abre el audio, porque es importante la estructura cognitiva. Señorita Nadia Ordóñez. Han dejado abandonado esas conexiones. Yo sinceramente voy a tomar apuntes. Habla, por favor. Bajaño. La señorita Bajaño. Pero Nadia Ordóñez no ha contestado. Nadia Ordóñez y tampoco ha contestado Nicole Cortés. Ni Ordóñez ni contestar. A ver, ahora sí escuchamos a la persona que está. Máster, es importante porque de allí se contiene lo que es el conocimiento del alumno. O sea, ahí es donde se tiene determinado aprendizaje de él, o sea, se sabe qué es lo que él piensa, se puede dar lo que son los ejemplos de memorización y todo ese tipo de relaciones más. Sí, pero hay algo más, ¿no? ¿Qué pasa con la mente de cada persona? ¿Es igual acaso? ¿Es igual los aspectos? Por ejemplo, ¿qué nos puede decir Arlet Villasagua? Buenas noches, Máster. Pues que cada quien tiene su forma distinta de aprender las cosas, entonces para eso se utilizan estas tres metodologías, conceptual, metodológica y cognitiva, porque en ambas... Ahí hay un punto importante que usted ha tocado. No hemos hablado de metodología, cuidado. Estamos hablando de estructuras. De las estructuras metodológicas, ahí dicen. Correcto, pero cuando hablamos de estructuras, estamos hablando de tres segmentos totalmente diferentes. Uno es el metodológico, otro es el cognitivo y otro es el conceptual. Ya, Máster. Esa distinción es importante tenerla presente. Y otra cosa, obviamente, es el recurso. El recurso no es lo mismo que la estructura metodológica. Ya, entonces, es verdad, cada quien tiene diferentes formas de aprender. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, Samuel Durango? Ok, buenas noches. Sobre la estructura cognitiva, yo puedo decir que, como ya mencionaron algunos compañeros, es aquello que permitiría la organización de la información de tal manera que
las personas puedan aprender y recordar aquello que se está impartiendo, ¿no? Que, o sea, tener estructuras que puedan dar una buena comprensión a la persona que está escuchando, en este caso el estudiante. Bien, muchas gracias. Usted ha mencionado algo fundamental. Entonces, las estructuras me ayudan o me contribuyen a desarrollar el concepto y dejarlo de alguna manera acentuado en nuestra mente. Ahora, hay diferencias con respecto al tema cognitivo. Y aquí nace el tema o la palabra de necesidades, las necesidades educativas. Y como no todas las estructuras cognitivas son iguales, hay unas que tienen un sistema mejor desarrollado que otros, nace justamente la necesidad educativa para cada individuo, para cada grupo de personas. De manera tal que entre la estructura del concepto técnico y la estructura mental, cognitiva del estudiante, ahí entra en función el tercer eslabón, que es la estructura metodológica. Entonces, cuando se habla de estructura metodológica, ya se está hablando del aprendizaje óptimo. Y ahí tienen ustedes en pantalla un nuevo gráfico, justamente que adelanta a lo que estamos conversando, ¿no? Cuando yo debo de elegir un método, este método va a interrelacionar la necesidad de los estudiantes. Va a interrelacionar el contenido de la asignatura y los objetivos de dicha asignatura. Esa es la razón por la cual ustedes ven que hay unas flechitas que van direccionadas, ¿no? Van direccionadas de los objetivos a las necesidades, de los objetivos a los contenidos de las asignaturas y de los contenidos a la necesidad del estudiante y del objetivo a la necesidad del estudiante. Entonces, esta nueva interrelación es necesaria identificarla para nosotros poder seleccionar el método de enseñanza. Porque caso contrario, si nosotros no armonizamos los contenidos y los objetivos con las necesidades de los alumnos, sencillamente no vamos a cumplir el propósito último de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, los docentes siempre están obligados a ejercer un trabajo mayor. ¿Por qué? Porque los docentes tienen que interrelacionar justamente los contenidos curriculares. Y los deben de interrelacionar en función de las necesidades. De las necesidades cognitivas, ¿no? de los estudiantes. En estos esquemas nace el concepto de mnemotécnica. Y bueno, antiguamente se hablaba de fichas mnemotécnicas. ¿Alguien alguna vez escuchó acerca de las fichas
mnemotécnica, el señor Cabrera. La verdad que no, Miss. Primera vez que escucho esa palabra. Y fichas. Ficha sí, ese sí es común, pero Y entonces, mnemotécnica. ¿qué es para usted una ficha? Una ficha podría ser una lista. No, Podría ser. cuidado, una cosa es una lista y otra cosa es una ficha. ¿Qué es una ficha? Una recopilación de datos. Sí, es una Correcto. recopilación de datos. Correcto, gracias. Una ficha es una recopilación de datos, ¿sí? Es una definición simple. Y entonces, ¿por qué yo necesito armar fichas? Le pregunto a Nayeli Dueñas. Señorita Nayeli Dueñas, ¿habrá audio? Nayeli Dueñas. La anotaré porque otra persona que ha votado es internet. Iván Montalvo. Iván Montalvo. Señor Iván Montalvo. Otra persona que deja votado el internet. Deja abandonar la conexión, Iván Montalvo. Yolanda Jara. Buenas tardes, máster. Buenas noches. Señorita Yolanda, ¿por qué nace la necesidad de armar fichas? Disculpe. ¿Por qué es necesario armar fichas? Para llevar un control de lo que estamos realizando. Sí, muy bien, para llevar un control. Y personalmente, cuando estudiamos un tema, sea cualquiera que fuere este, armamos fichas también para seleccionar contenidos y conceptos y poderlos recordar. Entonces, de aquí nace el tema de retención mnemotécnica. Y nuestra memoria o la parte cognitiva está fuertemente sostenida por la memoria o la capacidad de ingreso de la información. Y justamente la mnemotecnia es la denominación de una técnica utilizada para recordar. Entonces, la idea de la mnemotecnia es que los estudiantes siempre deben de recordar lo enseñado en clase. Hay un autor, ¿no? Que es Rey Fernández, que designa porcentajes en el tema de la asimilación de la información. Entonces, la mayoría de nosotros recuerda cosas mediante los sentidos, mediante el gusto, el tacto, el olfato, el oído y la vista. Y por ejemplo, de todos esos sentidos, la vista es el que tiene más porcentaje de asimilación a los conceptos, nuestra vista. Seguido de nuestro oído, lo que nosotros escuchamos. Pero aún así, cuando nosotros escuchamos, solamente el 11% de lo que escuchamos se asimila. A diferencia del olfato, el tacto y el gusto, que los porcentajes son casi similares. 3, 2 y 1. Entonces,
¿Cuál es la conclusión que nosotros podemos llegar? Que todos los sentidos constituyen una parte importante para asimilar la información. Y que estos valores que ustedes están viéndolo en la pantalla no son otra cosa sino el producto de un estudio en el cual se buscaba era poder generar una información que indique mediante qué sentido nuestro el ser humano es capaz de poder asimilar los conceptos. Obviamente estos porcentajes no son la última palabra, y tampoco los datos son completamente determinantes. Pero sin embargo, a partir de este cuadro en el cual se coloca a la vista y al oído como los que tienen mayor porcentaje de asimilación, nosotros en base a esto vamos a hablar o vamos a referirnos a las tendencias y por supuesto al estilo de aprendizaje. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la tendencia y otra cosa es el estilo. Entonces, hay un cuadrito en donde se muestra la retención mnemotécnica de los estudiantes. Y por supuesto, los que ven, escuchan, retienen el 90% de los conceptos. Seguido de un 70% que es de los que escuchan y sobre los que se discute. El 50% le corresponde a lo que se ve y a lo que se escucha. El 30% de lo que solo se ve. Y el 20% solo de lo que se escucha. Y mientras que el 10% lo ocupa los que leen. Esta estadística es bastante buena, porque nos llega a inferir que, por ejemplo, podemos inclinarnos hacia métodos de enseñanza-aprendizaje, siempre usando el sentido auditivo y la visión, por cuanto el 90% puede retener más los conceptos si empleamos ese tipo de sentido, ¿no? El auditivo y la visión. Sin embargo, aquí nace el tema de las necesidades especiales. Porque habrán personas que, por ejemplo, no pueden escuchar. O personas que no pueden ver. Y es necesario a estas personas, de cualquier manera, integrarlas al aprendizaje de los conceptos de las asignaturas. Entonces, aquí nace el tema de la selección de la metodología. Hay sistemas cognitivos, en cambio, que por el tema genético presentan problemas, ¿no? Problemas como, por ejemplo, el síndrome de Down, problemas como el Asperger y una serie de dificultades, así es, de características. Y entonces ahí nacen las metodologías justamente destinadas a esas necesidades especiales, que son minoritarias, pero que no significa que debemos desatenderlas. Porque en un aula de clase puede darse el caso que uno de estos casos especiales se encuentre presente. Y también requerimos que este caso especial se integre en el conocimiento. Entonces hay métodos de enseñanza y eso lo pueden ustedes tomar como una clasificación. Hay métodos de enseñanza
orales, hay otros visuales y hay otros combinados. Y por ejemplo, estos estudios también han corroborado que cuando aplicamos métodos de enseñanza combinados, hay mayor porcentaje de retención después de 3 horas. Frente al método de enseñanza oral o al método de enseñanza visual, en donde vemos que por promedio es el 70%. Hay otro conjunto de datos que son los datos retenidos después de 3 días. Y estos comparativos son importantes justamente para canalizar la enseñanza de los conceptos. Aquí hay una parte importante en este manuscrito, ¿no? En este texto. Y es justamente que al momento de decidir la metodología, la estrategia y el material didáctico usarse en cada clase, hay que fijarse en estos porcentajes. En el porcentaje de llegada a la parte cognitiva del estudiante, cuando, por ejemplo, empleamos un método de enseñanza mixto, o uno oral, o uno visual. Acá tenemos otro gráfico. Entonces, en este otro gráfico, nos hace un recuento de lo que hemos estado hablando hoy. Primero, la selección de contenidos. Y le voy a preguntar a Emily Cañas. ¿Podemos acaso nosotros enseñar todo de una asignatura? Emily Cañas. Sí, máster, respecto a su pregunta, o sea, todo de golpe de la asignatura. Sí, o en general. Yo puedo, por ejemplo, en una clase enseñar todo lo que es química inorgánica. ¿Qué? En una sola clase, no. ¿Y en un programa? Creo que sí, pero es muy complicado abarcar el tema completo, porque no sabemos qué se va a presentar en la clase. A veces hay ciertos inconvenientes que no nos permite. ¿Cuáles inconvenientes, por ejemplo? Por ejemplo, pasó algo en el curso, juntas de curso, dejamos la clase a medias, hay en línea problemas de internet y no pudimos culminar la clase. Sí, ese de hecho es un obstáculo rutinario, ¿no? Pero vamos más allá de eso. ¿Puedo yo todo el contenido curricular de química inorgánica enseñarlo en un año lectivo? ¿Qué me dice Melanie Albán? Fuera de lo que dice la señorita Cañas. Melanie Albán, ¿qué opina? Me repita, me explique, no escucho bien el internet. ¿Se puede enseñar todo química inorgánica en un curso? ¿Se puede enseñar química inorgánica un curso? En un curso durante un periodo lectivo. Sí se puede enseñar, pero depende de la cantidad de los estudiantes. Porque para enseñar química se necesita tener mucha paciencia y que los alumnos también comprendan la materia de lo que se vaya a explicar. Obvio que no se hace ejercicios muy extensos porque hablamos de un colegio, entonces hay que tener como que un poco más de consideración y de saber que cada uno entienda lo que se da en el momento. Ese es mi punto de vista. Gracias. ¿Qué me puede decir Iván Montalvo?
Iván Montalvo, abra el audio, por favor. Iván Montalvo ha dejado abandonado esa conexión, Iván Montalvo. Glenda Ávila. Mande mis. ¿Se puede enseñar toda una asignatura en un año lectivo? Yo creo que no, máster. Yo creo que debería uno clasificar lo más importante y que vaya todo entrelazado para poder explicar, ¿no? Entonces ya el alumno tendría una base de lo que es más importante en la materia y ya el resto se puede ir añadiendo el resto de años. Yo pienso así. Correcto. Ahí usted menciona algo importante, los niveles. Por más de que yo quiera enseñar química inorgánica en el semestre, es necesario establecer niveles. Niveles para ir progresivamente cubriendo el material. Y cuando hablamos de niveles, esto tiene que ver con la profundidad del conocimiento. Y eso a su vez con el objetivo planteado. ¿Qué son estudiantes de básica? ¿Son estudiantes de especialidad? ¿Son estudiantes de maestría? ¿Son estudiantes de doctorado? Los niveles. Y esos niveles van acorde al objetivo planteado. Entonces hay que considerar esos factores dentro de la transmisión del contenido curricular. Es importante también los estilos de aprendizaje. Los canales adecuados para transmitir la información. Y finalmente los métodos de enseñanza. Entonces, luego que hemos establecido esta secuencia, yo puedo elegir el método más adecuado. El método más adecuado y, por supuesto, el conocimiento o los contenidos de la asignatura que nosotros vamos a impartir. Por eso es que ustedes ven en esta gráfica estos niveles. Estos niveles que tienen una relación y que por supuesto van a darse soportes unos a otros. Había el tema o está de lado el tema de los gustos y de las preferencias. Entonces, es muy importante también cuando estén frente a un aula, conocer la preferencia y los gustos de sus estudiantes. Alguien va a objetar eso y va a decir, pero si no hay tiempo para nada. Sí, pero sin embargo, es importante poder censar las habilidades de los estudiantes, las limitaciones de los estudiantes y ciertas preferencias. Justamente para poder seleccionar el estilo de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para la selección de la metodología de enseñanza? El primer paso, en términos generales, es la selección de contenidos. La selección de los contenidos que me permite plantear un objetivo y, por supuesto, mirar hacia el estilo del aprendizaje. Hay un cuadrito más adelante que ya lo vamos a revisar.
en donde interrelaciona dos cosas. Me voy a saltar un momento esta parte. Aquí hay una matriz. Y entonces se ha interrelacionado el estilo de aprendizaje con la metodología. De manera tal que el estilo de aprendizaje, tal como ustedes lo están observando, está más relacionado a la parte sensitiva o sensorial del estudiante. El estilo de aprendizaje. Por ejemplo, ahí tenemos la parte visual, la parte auditiva, la parte cinética, la parte mixta, que es visual con audio. Está también la parte visual con la parte cinética. Y en la columna, en cambio, tenemos los métodos. Cuando se habla de los métodos orientados a exposiciones puras, métodos orientados a la parte participativa o interactiva, el método que habla del material didáctico, visual, las exposiciones interactivas, la parte interactiva didáctica y el aprendizaje independiente. Entonces, estos son algunos métodos. Hay otros adicionales, como por ejemplo, está el concepto del aprendizaje significativo. Pero el aprendizaje significativo suele estar vinculado a la parte también de la sensitividad del estudiante. Es posible que el aprendizaje tome más roles protagónicos cuando, por ejemplo, combinamos nuestros sentidos. Por ejemplo, puede ser visual auditivo o auditivo cinético. O puede ser visual, auditivo y cinético. El término de cinético viene del movimiento. Eso para aquellos que no, que se les haga un poco extraño el término, ¿no? Bien, entonces, con respecto a la metodología de enseñanza, nosotros podemos identificar los siguientes pasos. Primero, clasificar el estilo de aprendizaje. Segundo, trabajar en la clasificación de métodos de enseñanza. Tercero, aplicar instrumentos como por ejemplo encuestas o entrevistas a los alumnos desde el inicio del ciclo académico, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de levantar un diagnóstico. Un diagnóstico que, por supuesto, va a tener soporte justamente en una de las herramientas cualitativas, cuantitativas, como es la encuesta. El cuarto paso para la selección de la metodología de enseñanza está relacionado justamente al análisis cualitativo de la encuesta. Es decir, hacer mis tablas de resumen de resultados. Esto nos va a permitir ver tendencias
tendencias. Y por supuesto, nos va a ayudar a mejorar esos objetivos que son bastante empáticos a los estudiantes. Cuando hablamos de relación empática es justamente la necesidad de ellos de aprender tal o cual asignatura frente al estilo de aprendizaje que nosotros hemos escogido en base a sus rasgos y a los sentidos de los estudiantes, ¿no? Por eso es que en el literal 4 le habla de gustos, de capacidades y de limitaciones. Bien, hasta aquí alguna pregunta, señores. ¿Alguna incógnita? ¿Alguna pregunta? Antes de terminar, yo voy a hacer preguntas porque esto está demasiado silencioso. Bianca Cedeño, ¿cuáles son los 3 tipos de estructuras que deben de considerarse al momento de seleccionar las estrategias o las metodologías? La estructura metodológica, cognitiva y la conceptual. Ok, gracias. Jofre Duque. ¿A qué le llamamos la parte mnemotécnica? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Lo que recuerdo es que se habló de una ficha. Entonces, ¿qué es la parte mnemotécnica? ¿Para qué es? No recuerdo, sinceramente. No me quedó muy en claro esa parte. Ayúdele Carolina Gutiérrez. Carolina Gutiérrez. Ha dejado abandonado Carolina Gutiérrez. Emerson Aro. Emerson Aro. Sí, buenas noches. Ya, Emerson, ¿qué significaba el término mnemotecnia? ¿A qué va direccionado? Una regla mnemotécnica es una oración corta y fácil de recordar. Es algo para recordar, correcto. El concepto de mnemotecnia está vinculado a la capacidad de recordar los conceptos. Por eso se mencionó el caso de la ficha mnemotécnica. La ficha mnemotécnica se usa para poder recopilar conceptos o temas de una forma organizada que requiero recordar. ¿Por qué son importantes fijar los objetivos dentro de la estructura metodológica? Le pregunto a Glenda Ávila. Señorita Glenda Ávila ha dejado votado ese internet. Isaac Santa Cruz. Buenas noches. Los objetivos son los pilares vamos a decirlo, de la organización como especie de currículum, ¿no? O sea, es lo principal. Correcto.
el objetivo es hacia dónde quiero yo llegar. Hacia dónde quiero yo llegar con mi contenido. Y recuerden que es muy importante fijarse en niveles. Nunca podré yo enseñar todo de una asignatura. Nunca, por más que lo desee, no voy a poder. Es necesario establecer niveles. Y los niveles están en función de la necesidad del estudiante. Están en función de las necesidades. De ahí, nuevamente les recuerdo, nace el tema de necesidades especiales. No por el hecho de que un estudiante tenga una capacidad especial, van a dejarle de enseñar química. Hay que buscar el mecanismo, hay que buscar la metodología y el estilo de aprendizaje apropiado para esa capacidad. Ya nosotros hemos estado viendo con qué sentido se relaciona el tema de metodología de la selección de la estrategia metodológica. ¿Con qué sentido de nuestro cuerpo humano se relaciona? Angie Miñán. ¿Me podría repetir? Que escucho otra ¿Con cosa. qué sentidos del cuerpo humano se relacionan todas estas estrategias o estas formas de aprendizaje? No lo alcancé a escuchar. Veamos a Kenia Jiménez. Yo le digo a un máster. A ver, señorita Kenia, abre el audio. Nada. Gabriela Montserrat. Sí, máster. ¿Con qué sentidos del cuerpo humano se relacionan las estrategias metodológicas? Lo que puedo recordar en el cuadrito que usted reflejó en lo que es el sentido visual, oral, el olfato. Correcto, visual. ¿Qué más? También lo que es en el sentido de lo que recuerda en el cuadrito, si no me equivoco, decía oral también, algo así. ¿Qué más? Auditivo o tacto. Correcto, el auditivo, el tacto también, el tacto, no se olvide. Entonces, es muy importante tener eso presente. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase, por favor, enciendan las cámaras para hacer la foto del curso. Están conectados Argüello Avilés, Ávila Morales, Bajaña Tumbaco, Samuel Vaque, Robalino, Bianca Cedeño, Billy Larrea, Nicole Cortés, Nayeli Dueñas, Jofre Duque, Emily Cañas, Carolina Gutiérrez, Emerson Aro, Isabel Menéndez, Yolanda Jara, Kenia Jiménez, John Cabrera, Marcillo Espinosa, Melanie Albán, Angie Miñán, Montserrat Rodríguez, Iván Montalvo, Nayeli Toro, Nayeli Murillo, perdón, Nadia Ordóñez, Arlet Villasagua, Ricardo Viejo, Samuel Durango, Isaac Santa Cruz. 28 personas. Yo, señores, he anotado aquí Nadia Ordóñez, Nicole Cortés, Nayeli Dueñas, Iván Montalvo, Carolina Gutiérrez, Glenda Ávila y Kenia Jiménez no contestaron. Han dejado abandonado el internet. Máster, si yo sí participé. Pero cuando se le solicitó, dejó abandonado. Yo sé que le pasa a Zoom, que uno quiere abrir el micrófono, sale que usted no permite. Lo mismo le pasa al compañero Montalvo. Puede que escriben. escribir, pero pueden escribir. Aquí veo, hay muchas respuestas, personas que han escrito. Pueden escribir lo que se les está preguntando. La cuestión está en que tienen que participar. Y discúlpenme, señores,
estos últimos días yo voy a anotar las personas que se les solicita que participen y no participan. Yo voy a anotar eso y voy a abrir una nueva columna en mi casillero de actividades a las personas. Mire, por ejemplo, Diana Moreira recién está ingresando. Yo, señores, voy a anotar de aquí en adelante. Porque no puede ser que haya una buena nota y entonces hay personas que simplemente huyen de la conexión. Puede que esta parte o estos segmentos de la parte de aprendizaje les resulten algo monótono, pero no se olviden ustedes que la razón de ser de la presencia en esta carrera y en estos cursos es justamente la enseñanza. Y hay que aprender las técnicas, las estrategias, los recursos. Hay que necesariamente revisar esa parte. Y hay que ponerle mucha voluntad. Bien, vamos a dejar hasta aquí el material. Yo se lo voy a pasar a Billy. Billy, por favor, como siempre, ayúdenos distribuyéndolo a todo el mundo. Y voy a dejarlo también colgado en su campus virtual. Listo, máster, pero a todo el mundo nunca acabo, solamente los compañeros sería. Bueno, claro, es verdad. No es a todo el mundo. Hablo de todo el mundo de nuestra clase, ¿no? Sí, está correcto por la apreciación, Billy. Bueno, un abrazo con todos y nos vemos Dios mediante mañana. Listo, máster, cuídense. Gracias, Chao. máster. Gracias, máster. Gracias, máster.